ver mi escritorio. Voy a application, ok. Creo que todavía no. Ya por ahí. En la parte, no todavía. En la parte inferior derecha, al costado izquierdo de donde está la tortita, ahí le das a compartir pantalla. ¿Correcto? ¿Todo bien? Así es, Sí, Héctor, ahora ya sí. se logra ver. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bien, inicio. Les pido por favor que las preguntas las vamos a contestar todas, pero puedan ser al final, ya que tengo algunos slides y una breve presentación para todos ustedes, con el fin de hacer una introducción. Asimismo, también podemos hacer algunos ejemplos con infraestructura de Perú, en la parte de cuando ya estemos checando las IPs, pueden ser ejemplos del país, no hay ningún problema por ello. Bien, pues mi nombre, antes que nada, es Héctor López, yo soy el fundador de la OMHE y esta conferencia es de hacking ético y ciberseguridad. Soy miembro de la IAPP, la ISACA, la CFE, la OPSEC, la CM, el Anti-Phishing Working Group, la ISA y el OWASP. De igual manera, esta presentación es con fines de investigación y se cuenta con la autorización del propietario de la red para pruebas y corregir la seguridad de la misma. Tanto yo como la Organización Mexicana de Hackers Éticos no somos responsables del mal uso de la información expuesta. Bien, en este mundillo o en el mundo de los hackers o en el mundo del Internet, vamos a tener en cuenta que realmente no sabemos quiénes son las personas en un inicio. Nosotros nos conectamos a Internet, pensamos que pues todo va a estar bien, pero realmente no sabemos quién está del otro lado de la computadora. Vamos a iniciar como con esas cuestiones básicas, ¿no? Y eso es un precedente, o sea, tú te conectas a Internet, no sabes quién está del otro lado de la pantalla. Hay personas buenas, hay personas malas, algunos buscan robar, algunos buscan trabajar, hacerse la vida, pero también ha dado, en lo personal me he fijado, como origen a ciertas personas o grupos segmentados o grupos que también buscan ciertos crímenes específicos, grupos de poder, algo que se le conoce como ring groups. Este grupo delincuencial o que tienen diferentes intereses, algunos puede ser la pornografía infantil, algunos la trata de personas, hay muchos como delitos que a simple vista no serían muy fáciles. Entonces las personas se esconden en lo que se llama la Deep Web o la red oscura para hacer toda esa serie de pues, cuestiones maliciosas. Bien, todo esto comienza, vamos a darle un poquito de picardía a esto. En un inicio, pues, quieres ser informático o buscas un camino para ser hacker. ¿Qué pensaba yo en la vida cuando era muy joven de qué era lo que era ser hacker o a qué me podía dedicar con esto? Y piensas que es hacer software, hacerte tu sistema operativo, así como Windows, y pues el dinero caerá del cielo y nada más. Luego te vas dando cuenta, con el tiempo la vida vas evolucionando, que más que nada ganas algunos kilos porque tienes que estar mucho tiempo sentado en el ordenador, pues realmente haciendo el código, configurando servidores, estando arreglando tus computadoras, tus sistemas operativos, haciendo tus pruebas o atendiendo a distintos clientes, pero pues si te dedicas a la informática o tienes ese tipo de conocimientos avanzados, pasarás mucho tiempo invertido en las computadoras o los ordenadores y asimismo en el código. Pero bien, ¿qué es lo que en realidad hago? Porque pues estas dos imágenes posteriores no es exactamente a lo que me dedico, más bien estoy todo el tiempo tratando de buscar enigmas o vulnerabilidades o errores en el software. Es un poco como si a los que recuerdan este juego, no sé si lo habrán comercializado mucho por Perú, pero alguna similitud deberá tener con algún otro juego en el que tú básicamente intentas hacer ciertas preguntas para descifrar un enigma. Vas descartando algunas posibilidades y el objetivo principal pues es descubrir esta carta amarilla o esta carta privada, la que tiene hasta el inicio el jugador, haciendo la mayor cantidad de preguntas para ir descartando posibilidades, como si fuéramos una especie de pequeño detective. Pero pues en vez de estar haciendo preguntas aleatorias y también a mucha diferencia de lo que sería una investigación policial tradicional,
realmente nosotros sí hacemos un trabajo un poco más técnico, en donde no se miente tanto, simplemente nos arroja datos el servidor o arroja que tiene un puerto abierto y ya tú ves si te introduces ahí o no. El hacerlo obviamente puede tener consecuencias legales y por eso hay que hacerlo con el debido respeto y seriedad de lo posible. Asimismo, les comento algunas herramientas que se pueden llegar a utilizar. En este caso es Shodan, Nikto, Nmap, Wireshark, pero hoy en día también ya estoy haciendo mi propio hardware. Ya podemos hacer pequeños dispositivos como el que ven en la parte inferior, en el que en el tamaño de una USB puedo tener una pequeña pantalla para yo correr herramientas de hacking directamente como si fuera una especie de Game Boy o un pequeño videojuego y desde ahí se puede estar haciendo el hackeo. Algunos de ustedes dirán, ¿y cómo es que estas herramientas o cómo funcionan? Algunas son metabuscadores, algunas son analizadores para vulnerabilidades web, mapeadores de puertos o sniffer. Sí, todo esto que les menciono puede parecer como, ¿y qué son todas estas herramientas? Son subcategorías y hay muchas de ellas. Aquí solamente estoy mostrando 4 o 5 herramientas que se pueden llegar a utilizar de un arsenal de más de 2,000 herramientas que tienes disponibles para tú estar bajando los códigos, ejecutándolos y demás. ¿Cuál es el problema de esto? Como somos hackers, somos experimentales, entonces creamos algún código, lo subimos a internet, pero a veces no podemos darle el soporte, digamos, que como lo haría una empresa, ¿no? Que dice, yo estoy sacando este producto, le voy a dar el soporte por 1 mes o 2 meses. Mucho código es experimental, lo puede haber hecho alguien de China, alguien de Europa, alguien de Estados Unidos o Latinoamérica. Tú lo bajas en tu computadora o en tu pequeño dispositivo y lo corres con la esperanza de que este funcione. Más sin embargo, cabe mencionar que la industria de la ciberseguridad tiene un crecimiento exponencial por mucho arriba del sector automotriz y los sectores más prestigiados dentro de Estados Unidos. Entonces la informática, el Big Data, todo este boom del cloud computing parece también empujar, por ende, a la industria de la ciberseguridad, ya que todos los datos que tenemos en Internet, pues tienen que estar seguros. Y yo, así, a especie de un juego de mesa, trato de utilizar mis herramientas, ir descartando perfiles, hasta que por fin encuentro la carta amarilla del otro jugador, en este caso en un servidor, y le digo, mira, aquí están las joyas de tu servidor o la información más privilegiada de tu empresa. Ellos, pues en primera, la noticia sí puede ser un poco espantosa, ¿no? Te están pagando por realmente tratarles de demostrar que son robables o que son vulnerables, por ende no es muy satisfactorio. Denme un segundo, por aquí recibí una especie de nota, espero no sea nada extraño, pero voy a esperar que todo esté bien. Si no, aprovecho para saludarlos por aquí en el chat. Bien, regreso. Básicamente, necesito encontrar esa debilidad o esa carta específica o esa información confidencial que sería esta carta amarilla. Utilizo herramientas como Nmap, Nikto, Wireshark, Sniffers y una serie de suite que hoy en día se le puede hasta empaquetar y manejar en una distribución como se le conoce hoy en día a Kali Linux. Bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy descifrando la información o cómo voy desde no tener nada hasta tener acceso a un servidor? Bien, consiste en la primera parte. Tengo que hacer la recolección de información. Yo no tengo nada, necesito empezar de IPs, información parcial de un usuario, alguna página web también me puede ser útil. Y toda esa fase le llamo el footprinting. No tengo nada y en base a esos, incluso un nombre, yo ya puedo tener servidores DNS, IPs a las cuales puedo llegar a atacar. Cuando ya tengo esas IPs, voy a pasar a escanearlas. Escanearlas no con una herramienta, pueden ser distintas herramientas. Generalmente las personas más avanzadas pues no van a confiar de una sola herramienta, sino tener 2 o 3 herramientas de escaneo y no solamente una ubicación. Suele pasar que en algunos países, por cuestiones de censorship o esto, vamos a llamarle regulaciones excesivas que básicamente están impidiendo la libertad de expresión, pues están interviniendo. Entonces estas personas ya están bloqueadas.
todo ese tipo de escaneos ya se puede hacer por medio de proxies. O sea, hay formas también de hacer todo esto de manera aledaña, pero si estás conectado básicamente a Internet y tienes acceso a los protocolos, puedes crear grandes desastres. Ya con el escaneo, también cuando hablo de escaneo, se ponen las IP, se ponen rangos, y vamos a hacer esto un poco más traducible al lenguaje español. Tenemos así una empresa. Entonces buscamos dirección, su nombre de dominio. En base a eso nos buscamos un segmento de IPs y luego ya después de ese proceso ya tengo a una empresa, pero tengo IPs y puertos abiertos con cierto software corriendo. Ahí ya estoy pasando a la enumeración. Ya no solamente tengo IPs así todo regado, sino que ya sé qué software tienen corriendo, qué puertos, qué versiones, en qué IPs específicas. Ya tengo un mapa básicamente de la red del oponente. Ya no soy un usuario neófito de la red. Ya empiezo a conocer incluso el mismo tipo de información que conocería un administrador de sistemas interno de la empresa. Sé dónde están los routers, dónde están los servidores web, los servidores de correo. Entonces ya pasé a enumerar toda esa información. Cuando ya tengo enumerada a la empresa o objetivo, voy a buscar exploits. Exploits son porciones de código que sirven para abusar de una vulnerabilidad o un bug con el fin de colarnos a un servidor o de conseguir insertar un payload. Un payload es algo que yo gano cuando entro a ese servidor. La famosa ventanita negra, cuando todos aplauden, así en las conferencias de hackers, de que, ya le salió la ventanita negra, mira, ya puedo hacer todo. Sí, es como si nosotros estamos aquí en Windows, ponemos MD, y estamos aquí en el símbolo de sistema. Ya estando aquí, yo puedo entrar a los documentos, hacer muchas cosas. Entonces, no queremos nosotros dejarle esta ventanita negra, que puede llegar a ser muy peligrosa al oponente, y cuidamos de que no se realice la explotación, ya que con la explotación viene una shell, como la que acabo de mostrar. Y una vez que tenemos esa shell, ¿qué es importante? Si ya conseguí esto, no importa que la persona haga exit o haga close o cierre la ventana, esto no deberá de impedir que yo, la máquina que ya tengo comprometida, siempre yo esté en esa máquina por siempre. Así como que ya entré a la máquina y ¿qué voy a hacer? Crearme usuarios nuevos, una forma de esconderme en el sistema, carpetas falsas que se parezcan mucho a los nombres del sistema, algunos, si es Windows, algunas llaves en su registro, algunos archivos de configuración para que cada que se inicie la máquina se carguen automáticamente esos servicios, un módulo del kernel si fuera Linux. Hay muchas formas de yo colarme para decirle, quiero que estés siempre manteniendo el acceso y cada que te reinicies, no importa, yo voy a estar ahí. Entonces es cuando una persona se puede volver muy, muy peligrosa, o un cibercriminal puede tomar otro tipo de nivel, porque vamos a poner un ejemplo sencillo. En la mayoría de los ataques que tienen que ver con ciberguerra o ciberdelitos masivos, los atacantes están ahí, hackean y no son detectados por incluso meses. Entonces tienen todo el tiempo del mundo para ponerse a snifear la red. Snifear la red es básicamente estar husmeando todas las comunicaciones. Vamos a llamarle una forma de espionaje por medio de la red en la que todo lo estoy interceptando. Entonces sé dónde están las bases de datos, cuáles son los usuarios importantes, a qué hora se conectan, porque estoy literalmente viendo todo el tráfico de la red todo el tiempo. Y después de 2 o 3 meses de convivir con el enemigo todo el día, pues resulta que tienen toda esa capacidad de información para mejorar este malware o el siguiente payload y utilizarlo para su siguiente fechoría o ir escalando privilegios y haciendo cosas de más daño. Bien, pero vamos a hablar de hacking ético de una manera más sencilla. Tiene que ver con este proceso, porque las personas me llegan a preguntar, bueno, entonces, ¿qué diferencia tengo de que me hackeen real? O sea, me pongo mis sistemas, mejor los dejo ahí afuera, a ver si alguien me lo roba o me hackea, y ya si veo que soy hackeable, yo mismo aprendo y veo cómo funciona esto. A un hacker ético, o sea, sí me brinda una garantía. Pues para esto sí tiene que ver dependiendo del tipo de certificación que tengas, la cultura, la forma en la que manejes un poco tu moral y tu forma de trabajar.
pero existen ciertas normativas, o como dicen, existen decágolos o constituciones, o así como el manual de los hackers, y el hecho de que las personas lo sigan o no, tiene que ver con sus formas de pensar, y lo que tiene que ver en cuanto a los white hats o los hackers éticos es que realmente deben de ser contratados, no debes de revelar información, eso lo veremos en el slide posterior, pero son trabajos en los que tú estás firmando en la mayoría de los casos un acuerdo de confidencialidad en el cual no vas a revelar las vulnerabilidades, y todo lo que estés encontrando tienes que tratar de encontrar soluciones proactivas para parchar esos errores o corregir las vulnerabilidades, y que luego del Security Assessment, cuando ya das el reporte y se manda y todo va muy bien, pues tiene que haber una solución para mitigar todo y que vuelva a estar seguro. Ese deberá ser un principal incentivo en el cual se reafirma la defensa y se adoptan políticas de control y seguimiento. Bien. ¿Y cómo se comporta un hacker ético o cuál debe de ser su forma de hacerlo? En primera, debes de acordar un precio. Eso es subjetivo y hoy en día las personas dicen, pues conforme lo que se vaya encontrando te voy cobrando. Eso puede ser un poco engañoso, entonces traten de encontrar una buena agencia para sus pen testings. Respetar el secreto es una parte y un objetivo primordial. No hablar mal ni tratar de culpar al administrador, o sea, no es tu objetivo tampoco que pierdan el trabajo las personas. Si llega a pasar esto, muchas de las veces puede suceder. De hecho, he visto casos en los que sucede, porque pues si te hackearon el servidor o te hackearon la página y eres el responsable de que no lo hagan, pues básicamente no estás haciendo bien tu trabajo y puedes llegar a tener problemas. Pero en tu primera instancia, como un pentester, no debes de decir, es que la persona tal no le puso password, o vea nada más el password que le puso el nombre de su perro y me tardé 5 minutos en entrar, o le puso el nombre ahí de algún familiar con el que está compartiendo piso. Entonces, no se trata de tampoco de llegar y poner algo de inculpar. No aceptar sobornos. Esto es importante, ya que pues no se vale estar haciendo como que, ponle que no encontraste nada, porque tenemos que pasar la auditoría, porque luego ¿qué pasa, no? Los hackean, hemos visto ya macro hackeos, y podrían llegar a decir, no, ¿y qué tal que la empresa que te está contratando es la oportunidad del millón, y es Facebook o es Google, y te están ofreciendo una muy buena cantidad? Pues no hay que hacer nada nunca, o sea, no importa cuál sea el nombre. Si aceptas un soborno y a alguien le pones una palomita o dices que estás seguro cuando no lo está, posiblemente puedes llegar a estar afectando algo, que es lo que las personas no notan mucho, pero la ciberseguridad se contrapone con lo físico en algún punto. A veces muchos hackeos se hacen previos a un robo físico de mercancía o hacer algún tipo de intrusión en el que por medio de DOS pueden atacar el servicio de circuito cerrado o de cámaras. Entonces ya cuando llegan a robar, pues no hay nada que los detecte. Pero sí ha habido casos en los que esto llega a pasar como parte de cómputo forense. Entonces es importante siempre nunca aceptar sobornos, no manipular ni alterar los resultados, eso también es parte de lo mismo, y delegar tareas específicas a quien esté más capacitado. No sentirnos todólogos, si no sabemos suficiente de un tema, pasarlo a alguien más en el equipo. No prometer algo imposible de cumplir, ser responsable en su rol o función y manejar los recursos de modo eficiente. Bien, a una manera más detallada, esto nos lleva a que manejamos ya 3 equipos en la ciberseguridad moderna, lo que es el Red Team, el Purple Team y el Blue Team. El Blue Team es el encargado de defender. El Purple Team, vamos a dejarlo en medio, vamos a decir que son que están comunicando y hacen muchas cosas de middleware. Es como si tuvieran caja gris en la parte de testing y pueden ser unos comunicadores. El Purple Team muchas veces puede ser los mismos administradores de sistemas de la empresa que adoptan este papel, outsourcean el servicio de Blue Team o tienen alguna otra empresa que les vende firewalls, CIEMs o algún tipo de protección, y otra empresa que ataca o hace la parte de pen testing.
ya que si el Red Team y el Blue Team lo hace la misma empresa, pues no estaríamos tampoco llevando a mucha objetividad. Y creo que esta gráfica lo describe muy bien. O sea, son 3 equipos que tienen que estar separados, en donde ya hoy en día, antes solamente era una cuestión de equipo rojo contra equipo azul, pero para manera de mejorar todo esto y hacer bonitas gráficas y verlo todo como algo más gerencial, hay un equipo morado que junta información de los dos y se encarga de comunicarla a los niveles C o a los directores de las empresas. Bien. Ok. Algunas de las pruebas o cómo se clasifica y se va haciendo un pentesting, ya que es diferente un pentesting a la fase de un hacker. Un hacker como tal, si se fijan, es como el que escaneas, enumeras, explotas, mantienes el acceso. Puede estar orientado a conseguir muchos dispositivos o la máxima explotación, pero no a detectar fallas en cada uno de los procesos o las diferentes áreas que puede llegar a tener la empresa. Para esto hacemos nuestros diferentes vectores de ataque. Nos hacemos pruebas de negación de servicio, pruebas de cifrado, pruebas sobre los clientes. Asimismo, hacemos pruebas para verificar la autenticación, la disponibilidad de los mismos. Podemos poner algunos hotspots cautivos o falsos Wi-Fi, donde las personas puedan llegar a caer y ver qué es lo que generalmente hacen o hasta dónde llegaría los problemas de intrusión con también dispositivos Wi-Fi. Y a todo esto vamos haciendo también inventario de activos, seleccionamos los alcances, con el fin de que los resultados tengamos un scoring de los riesgos y ver cómo poder mitigarlos. O sea, todo esto al final es solamente para tener un scoring, donde decimos, así es el mapa de la empresa, tiene tantas vulnerabilidades en diferentes servidores, y luego hacemos un plan de remediación para ayudar a corregir las mismas. Y ya pasando a otro punto, ¿dónde se vuelve complicado dentro de todo ese tiempo que he trabajado en la parte de hacking ético? Es cuando los atacantes ni siquiera son de tu país. Resulta que un día amanece cierto ministerio o cierta juzgado o dependencia del gobierno hackeada, ¿no? Entonces, qué pena, hackearon al gobierno, estos se indignan y mandan a contratar a algunos especialistas y queremos que chequen nuestros servidores, ¿por qué nos hackearon? Bueno, ya van esas personas expertas, subcontratadas por grandes sumas de dinero, se sientan como consultores y dicen, ¿qué crees? Que el servidor de donde están hackeando está en Rusia o está en Ucrania. Resulta que pues no van a ir a mandar a una persona allá para tratar de buscar una persona que es un hacker anónimo y muchas veces ahí queda muchas investigaciones. Al más simple dato falseado se deja de hacer. Más sin embargo, también cabe mencionar que muchas agencias de investigación y policías sofisticadas tienen esta parte computacional muy desarrollada y sí logran tener ese seguimiento. O sea, sí de plano dicen, aquí está la IP, pero no nos creemos que sea esta IP, vamos a meternos a estos foros, a engañar a los ciberdelincuentes, tenderles trampas con el fin de conseguir sus verdaderas IPs o citarlos en algún lugar. Entonces, ahí es cuando de repente sí caen algunos cibercriminales, pero es un trabajo literalmente de fondo. La mayoría de las intrusiones informáticas queda como aquí está la IP, ya me atacaron, déjame formatear, déjame comprarme un buen antivirus y olvidarme de que alguna vez me hackearon o violaron mi servidor, que sería lo mismo. Entonces, tendemos a pasar a olvidarla y no hacer un reporte, porque son ataques internacionales difíciles de seguir. Bien. Han logrado hackear a instituciones muy importantes, como lo es la NSA. A la NSA se metieron y le quitaron algunas herramientas privadas. Estas herramientas notablemente eran exploits en su mayoría para poder entrar a computadoras.
Ahora imaginen esto, o sea, no estás hablando de software mal hecho, así de, no, es que este software lo hizo ahí un niño muy genial, un hacker muy sofisticado de 15 años, que es erudito y viene de Asia. No, 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 hablas de herramientas creadas por especialistas dentro de una agencia que se dedica principalmente al espionaje, y luego este código resulta que no estaba tan protegido. Es donde nos lleva a tener todo ese tipo de problemas en lo que vienen siendo los leaks. Una cosa es cuando las empresas son hackeadas y se introducen en ellos, puede haber algunas modificaciones. Cuando el hacker está operando, está todavía haciendo cosas, pero cuando ya se aburrió, quizá, así de ya tengo el control de esta empresa por mucho tiempo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un pack, como se diría vulgarmente. Voy a hacer el pack de la empresa. Entonces agarras todos los servidores que tienes hackeados, toda su información en ellos y la pones en un pequeño archivo comprimido que luego subes a un sitio en internet donde lo estás repartiendo. Es donde hay los verdaderos problemas, y esto le ha pasado a todas las empresas, incluyendo agencias de seguridad, poniendo disponibles estas ciberarmas para que puedan llegar a ser modificadas. No voy a decir que he encontrado mucho de este código, ya que requiere también cierta sofisticación en una persona para poder, digamos, weaponize o poder utilizar este código como armas. Se requiere cierto conocimiento en programación y no cualquiera podría reutilizar el código. Más sin embargo, uno que otro exploit ya han sido portados a frameworks muy bien conocidos en el mundo del hacking ético como Metasploit, lo cual facilita que esos ataques se vean explotados de manera masiva. Bien, espero no se espanten mucho al final de la charla, pero sí tengo que decirles todo lo que puede llegar a ser vulnerable. También es el caso de los PLCs. La industria hoy en día está controlado por este tipo de aparatos que pues hacen de todo, ¿no? Desde controlar luz, controlar sistemas de producción, controlar presas, controlar sistemas de gasoductos, etcétera. ¿Y qué más se puede hackear? Platícame un poco de esto. Pues puedes llegar a hackear incluso también las cuestiones de lo que está en un avión. No se ha comprobado al 100%, pero tienen interfaces de conexión. Ellos operan en otro tipo de rangos, manejan un poco de RF encriptado, más sin embargo, con técnicas de RTL-CDR, podríamos llegar a snifear algunas de las conectividades. Es por eso que te piden la mayoría de las veces que no pongas un dron cerca de los aeropuertos. Tienen todo ese tipo de inhibidores de frecuencia, ya que en algún punto no están ellos tampoco tan seguros de la criptografía que se utiliza hoy en día en sus comunicaciones y no prefieren la interferencia. Dicen, no vaya a ser que algún chico por estar controlando algún dron, ya sé que alguno de los problemas puede ser que se estrelle contra el mismo dron cuando va en el momento del aterrizaje, por eso impiden la cuestión de la cercanía, pero también tiene que ver porque se ha comprobado que la mayoría de estos protocolos no fueron diseñados con la seguridad en la mente o no tienen ese proceso de validación, autenticación, verificación, etcétera. Simplemente es un protocolo de comunicación como lo sería TCP/IP, que sí tiene cierto control del flow de los datos, más no mecanismos que estén validando todo el tiempo que la persona es auténtica y que tiene permisos para accesar a la aplicación. Los autos es otro mecanismo con el que estamos todos los días, ahora nos movemos. Ahora resulta que tienen computadoras también y que estas pueden llegar a ser autónomas haciendo diferentes cálculos. Tenemos mecanismos e interfaces para comunicarnos directamente con la computadora del carro. El sector de la e-health o toda esa cuestión de la salud, que hoy en día cada vez está pues más computarizada. Ponemos el ejemplo de que WannaCry afectó a muchos hospitales, no solamente en el Reino Unido, sino en varias partes, y lo que hacen es que bloquearon los registros médicos de los pacientes. Esto está documentado, no puedo dar cifras precisas, pero ya en algunos ataques de ransomware a hospitales, el resultado es personas que han perdido la vida
porque luego no las pueden mover o resulta que se perdió la documentación y se quiere hacer algún proceso o situaciones así que tienen que ver más con la burocracia a veces de los procedimientos para poder hacer no sé, una donación o alguna situación así, pero si perdemos los registros, a veces está afectando directamente a la logística y para un paciente el tiempo pues puede ser algo muy valioso y conllevar a que alguien pueda tener problemas más graves. ¿Y qué más tenemos ahora en la parte informática? Cada vez el humano se fusiona más con la máquina. Estamos incluyendo, de hecho, máquinas dentro de nuestros cuerpos. Es el caso de los marcapasos, que pues ayudan a nuestro corazón a que pues esté haciendo su trabajo. Pero ¿qué pasaría si esta frecuencia te la pudieran hackear? Que no fuera una frecuencia autorizada, digamos que alguien por cuestiones de terrorismo, de sobornos o de simple ataque malicioso pudiera llegar a manipular esa frecuencia, hacerla que vaya más rápido o más lento y causar un desperfecto en un ser humano que lo lleve pues a un game over no muy agradable. ¿Qué otro tipo de game overs podemos recibir o está pasando ya hoy en día? Es el caso del ransomware. Hay que tener mucho cuidado con él, ya que pues el malware ha sido cada vez más dañino. Algunas personas dicen que realmente los cibercriminales todo este tiempo se han estado entrenando para estos grandes momentos, estas grandes hazañas que cada vez están evolucionando más y sí causando pérdidas monetarias. Antes era el fin de demostrar que podían entrar a tu computadora, a veces simplemente el ego o no eran programas tan dañinos. Ahora es causar información de pérdida confidencial de la empresa con el fin de que estos datos no puedan ser recuperados y ofrecer y decir, si quieres estos datos de vuelta, necesitas pagar cierta cantidad de dinero, principalmente en Bitcoin, con el hecho de que no sea rastreable. Hay muchos casos en todas las industrias que han sido víctimas de ransomware. Esto es lamentable. Un día ves una ventanita que dice que ha sido atacado y no sabes qué hacer. Ahora vamos a hablar también un poquito, ya que no es mi tema principal de interés, la política, pero las cuestiones de la votación electrónica, el que ahora se utilice todo ese tipo de equipos y que también estemos llevando la informática o el cómputo a estas áreas del conteo de votos, hace que si los sistemas fallan, pues qué credibilidad puede llegar a tener a veces los resultados. Entonces hay que tener mucho cuidado en los sitios que son responsables de todo esto, ya que si luego están tuiteando ahí que tuvieron problemas, así de no fuimos nosotros, nos hackearon, pero regresamos en 5 minutos, pues de cualquier manera no es un buen mensaje que se esté brindando a la ciudadanía de que la información puede llegar a ser, digamos que correcta. Bien, también brindaré algunos información que puede resultar un poco difusa en un inicio, pero pretende ser una serie de herramientas para que ustedes en primera vean cómo pueden defender algunos de sus derechos, qué herramientas están a su alcance y pueden utilizar para desde el día de hoy decir, voy a integrar esto dentro de mi suite de herramientas como ingeniero en sistemas para ayudarme en todos esos temas que tienen que ver con ciberseguridad, privacidad, etcétera. La ciberseguridad es un área muy amplia hoy en día, entonces es importante saber esos pequeños tips. Para la parte de privacidad, creo que Tails les puede ayudar mucho. Es básicamente una descarga de 47 megas, no requiere mucha memoria RAM y cada vez se inicia más rápido. Tú lo puedes cargar en una pequeña USB, iniciar esto y navegar con cierta privacidad adicional. Hay otras distribuciones como Unix que también son libres de utilizar, orientadas principalmente a esa conectividad con Tor. Ahora, para hacer un contraste, ¿qué tiene que ver esto de Tor o la privacidad en Internet? La mayoría de las personas que hacen fechorías no están dejando, como lo mencioné, su IP por ahí en Internet, sino que la están cambiando con ese tipo de software. A la vez, ya no se trata de explotar de que cómo han llegado a mi máquina y la han comprometido,
si yo no navego en sitios, simplemente me ando con mucho cuidado por internet, es que estas personas tienen explotadores masivos, en donde hacen descubrimiento y ataques en muchas IPs y grandes segmentos de datos. Aquí tenemos el caso de esta herramienta que se llama Leviathan, que te dice que es para hacer una auditoría masiva en un rango largo de IPs. Sí, pueden ser 1000, 2000 equipos, 7000 equipos. Luego, posteriormente, con esas herramientas pueden programar los ataques para que en vez de conseguir de máquina por máquina, como seguramente la mayoría de las personas están intentando en sus casas, estas personas sacan de a 200, 300 shells, 500 shells, están buscando qué exploit es el nuevo que sale, alguna forma de poderlo manejar como si fuera un DORC o búsquedas automatizadas para conseguir vulnerar la mayor cantidad de servidores sin el mayor esfuerzo. O sea, hacen que los scripts trabajen por ellos. Aquí otro ejemplo de autoexplotación masiva, pero dirigido a Eternal Blue. Eternal Blue fue un exploit también muy conocido. Este era el Eternal Check, entonces te checaba cuál era vulnerable y luego ya lanzabas el ataque sin, digamos que, miedo a fallar. Ya te decía ahí, el sistema operativo es un Windows Server y es vulnerable a Eternal Blue. Entonces ya, solamente es ir por el exploit y correrlo y esperar la shell de regreso. Aquí está el Mass Bleeder, corriendo sobre una IP, también una herramienta utilizada para checar la vulnerabilidad de Heartbleed sobre OpenSSL. La forma más sencilla de entender SSL es cada que tú te conectas o que estás haciendo comercio electrónico, tienes ese HTTPS, pero el hecho de que tenga una S significa que está incluyendo el Secure Socket Layer o SSL, y de cierta manera también tiene vulnerabilidades. Había forma de checar en diferentes segmentos. Aquí ya les decía que esto podía ser afectado, lo cual ya simplemente bajas el exploit para Heartbleed, lo ejecutas y tienes una shell. Aquí otro autoexplotador llamado Necobot. Bien, la escalación de privilegios. Cuando ya estamos en un sistema, también lo que pretendemos es ir subiendo. Utilizamos herramientas como WinPound, que tienen distintos métodos para bypassear o hacer esa escalación de privilegios. Si somos un usuario bajo un nivel de autorización, sería como conseguirnos una tarjeta falsa de guardia en una empresa para poder meternos a todas las salas y monitorear, etcétera. Aquí sería lo mismo, solo que tenemos distintas técnicas para poder escalar o elevar nuestros privilegios. Y bien, quise poner ese pequeño párrafo y esta herramienta en específico llamada Black Energy, que era un bot para DDoS, ya que en Ucrania ha sido utilizada para hacer cuestiones contra las empresas eléctricas. Hoy en día, los cibercriminales y algunos movimientos hacktivistas están utilizando ataques dirigidos principalmente por poder de cómputo para causar algunos fallos en sistemas gubernamentales. Aquí habrá pues que ver cuáles son los incentivos, qué tan bueno o malo puede ser esto. Obviamente puede ser reprobable si hay pérdidas humanas y en la mayoría de los casos es ilegal. Más sin embargo, pues las herramientas existen, solo por ponerlo en cuenta. Y también auditar mucho nuestro código. De hecho, resulta curioso que esté este código en la pantalla, pero hace aproximadamente 2 semanas acaba de anunciar que el servidor de PHP, en donde tenían el código, había sido vulnerado y se había implantado un backdoor. Entonces, si luego tú estabas accediendo por medio de Git a esos repositorios y actualizándolos, pues te ibas a bajar también ese backdoor. Hay ataques muy sofisticados, como lo pueden ver, en las que la target principal
puede ser la misma empresa que redistribuye el código fuente. Entonces, si hackean el servidor principal de PHP o de Laravel o de alguna tecnología de un lenguaje de programación, luego nosotros hacemos un pull, nos bajamos la última versión y resulta que esta ya también trae un backdoor. Para poner un ejemplo más específico de algo que sí pasó, es que en ciertos servidores del gobierno mexicano dedicados a la educación, luego se ve estas líneas en donde se estaba cargando ahí un JavaScript y pues, las personas no sabían qué pasaba con mucha claridad, pero tú entrabas a ese sitio específico del gobierno y se empezaba a sentir la máquina lenta, 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 y empezaban a activarse los ventiladores de tu máquina y tú decías, ¿qué tengo aquí? Seguramente tengo un SQL Server o algo así, aunque la persona no supiera nada de SQL, pero la máquina empezaba a computar de una manera exorbitante hasta el hecho de que algunas personas llegaron a presentar calentamientos. O sea, entras de repente a muchos miners y muchas de ese tipo de tecnologías que te sirven para minar y hacer esto no están a veces bien configuradas o no hay ciertos parámetros de calidad en ello, entonces empiezan a minar de más o no tiene cierta restricción sobre los parámetros de temperatura y pueden llegar a causar problemas en el sistema operativo. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado por eso de auditar el código fuente. Más sin embargo, algo también importante a destacar es que tampoco sabes bien para quién está funcionando este código. Estás sacando dinero y enviándolo a un monero y resulta que no sabe ni dónde está. Entonces, el hecho de que incluyan un JavaScript en tu página, ya hoy en día el JavaScript hay que tenerle, digamos que ya no es tan inofensivo, ya no es considerado un lenguaje con poco interfaz hacia el hardware, ya cada vez se ha hecho más posible que el código sea más elaborado y pueda también causar más daño o las vulnerabilidades ser mayores. Bien, a eso también hay que agregarle que la industria del SCADA utiliza el Modbus, aquí una forma de instalarlo, y cómo estamos haciendo cada vez más sencillo esto. Simplemente aquí una gema de Ruby nos puede dar el soporte para este protocolo de datos. Aquí vemos cómo se compone. Esto que nos lleva de que ya algunas personas están haciendo hardware para crimeware. Entonces, resulta que se está llevando cierta información o se está robando dinero de ciertas bombas de gasolina mediante estos dispositivos electrónicos, pero luego ya no se sabe por qué está encriptado o qué información está mandando. O sea, las mismas personas y la industria del crimen también está llevando a la decompilación de estos sistemas o la ingeniería en reversa para incluir bypass de los mecanismos de seguridad y así poder llevar a robos de otro nivel. Bien. Eso simplemente para profundizar más el conocimiento sobre las cuestiones de SCADA. No seré ni diré muchos detalles. Muchos de los que ven ahí son dorks para encontrar más rápido infraestructura de SCADA directamente en Shodan. Y la mayoría de estos tanques pues son comunes en la industria del petróleo, del gas, de la gasolina. Hay que tener cuidado con ello. Ya ha habido casos en Estados Unidos, uno muy notable también, aproximadamente hace unos 4 meses, en los que intentaron sabotear una planta de tratamiento de agua con el hecho de hacer una reacción química que envenenara el agua y de esta manera pues envenenar a los ciudadanos. Por suerte las personas y la policía del condado se dio cuenta de que pues ahí estaba pasando algo mal y que alguien se había metido a hackear la planta de tratamiento de agua y desarrollaron toda una investigación al respecto, pero ya hay casos donde la gente dice, a ver, vamos a intentar ver qué pasa si caliento de más ahí el gas y pues obviamente va a ser kaboom, no hay que ser un científico para ello, pero quizá personas a veces por mala intención directa, por estar jugando, por no medir las consecuencias, pueden ser muchos los factores, pero el hecho de que esté la válvula disponible para ponerle quiero subir más la temperatura o no,
pues es un fallo de seguridad que no debería estar ahí. Ya no nos debería de sorprender de que es que se metieron y explotaron unos hackers las bombas. Pues sí, ¿no? Obviamente una persona malintencionada o un hacker de sombrero negro va a intentar causar todo el mayor daño posible y no le va a afectar nada en su moral si esto causó una explosión o no. Bien, ahora algunas herramientas también para la defensa o parte del trabajo diario que tiene que ver con el modelado de las amenazas. Modelado de comportamientos del distinto malware. Así es, habemos personas que nos divertimos jugando con los virus o con el malware y todo este tipo de códigos informáticos que generalmente tienen funciones destructivas, pero nosotros lo hacemos en ambientes isolados y en ciertos laboratorios donde no puede dañarnos tanto esto y sí podemos medir y quizá crear reglas o crear ayudas de distintas formas, desde puede ser documentar un research paper donde digas, así se comporta este malware y les recomiendo hacer esto, hasta cosas más específicas como reglas o un script que automáticamente esté buscando si tus máquinas son vulnerables o no. Ya hoy en día las capacidades de scripting superan todo esto. Entonces, simplemente con detectar los hashes o detectar el comportamiento y mucha información que ya está ahí en la nube o ahí en diferentes certs del comportamiento de los malwares, podrían ayudarnos mucho a la forma interna. Entonces, estas también son algunas herramientas que pueden llegar a instalar algunos de ustedes. No requieren el mayor conocimiento, sí un poco de dedicación, pero a lo largo de una semana de trabajo puedes llegar a tener un sensor con alguna de esas herramientas y poder hacer las tareas que estoy mencionando. Bien, motor automatizado de reconocimiento y administración de vulnerabilidades. Aquí nos dice que ejecutó sobre 3 hosts. Esto puede servir para hacerlo sobre 100, 500 máquinas, toda la empresa, y al día siguiente o después, incluso de 2 días, dependiendo qué tantos hosts haya que escanear y qué nivel de escaneo le has dicho que haga. Puede ser un escaneo muy minucioso que lleve muchos módulos y muchos vectores de ataque, o un escaneo más ligero que no incluyas tantas cosas. Entonces, eso también dependerá de cómo configure estos escaneos, pero hay herramientas para gestionar todo esto por medio de web y mediante interfaces muy sencillas, hasta la inclusión de SIEMs. Cuando ya me comentan, oye, ¿y cómo se defiende la industria hoy en día o qué hay de sofisticación en la parte de defensa o Blue Teams? Pues está apostando por los SIEMs o tratar de tener sensores, como lo ven aquí, donde mido por dónde han intentado atacar a la empresa, cuáles han sido ataques web, cuáles han sido troyanos, cuáles son ataques de negación de servicio, por qué protocolos, qué IPs, a qué hora. Y ahora lo tengo en Kibana o lo tengo en alguna nube como Elasticsearch y puedo medir todo eso con poder de cómputo, digamos que infinito, ¿no? Solo es, digamos que aumentar un poco más la capacidad en estas plataformas, pero todo está orientado al servicio. Entonces pongo mis sensores o conecto mi información de ciberseguridad, mis firewalls y todos mis equipos que puedan, digamos que funcionar simplemente como un sensor más de la ciberseguridad en alguna capa. Y esto lo conecto a la nube para tener poder de cómputo para sacar las gráficas, rendimientos y la correlación de datos. El trabajo no es muy sencillo, ya que hoy en día también tenemos que incluir la parte de los leaks. Ha sido algo que ha cambiado notablemente la ciberseguridad en el hecho de que ya no solamente cuenta qué puedes hacer a la empresa o cuáles son sus vulnerabilidades, sino muchas veces en qué redes sociales están metidos sus usuarios, qué comportamiento tienen sus personas, si entran a algún chat o si tienen redes sociales personales. Luego alguien puede mandarles un vínculo por esa forma privada y aún así comprometer un dispositivo que puede tener información de la empresa. Con la política de Bring Your Own Device, básicamente y sencillo es, nosotros ya nos llevamos nuestra computadora a la empresa o nos llevamos alguna
dispositivo de nosotros y lo compartimos con la empresa, entonces si nos hackean nuestras cosas personales, automáticamente hackean también las de las empresas. Antes no había tanto ese problema, era mi computadora personal es mía y la del trabajo, pues digamos que tengo derecho a hacer cosas mías, y si me hackean mi computadora personal, pues no hay problema, no es mi computadora del trabajo, pero eso ya se volvió algo que no hay una barrera hoy en día. Algo también importante a monitorear es que el sitio no haya sido defaciado anteriormente, detectar si hay exploits que puedan afectar a dicha infraestructura. Si hay algún leak, también tengo que hacer nivel de compliance en algunas empresas, es decir, que todo tenga un cumplimiento, más si son esas empresas de gobierno, me van a decir, oye, necesito asegurar que no tengo ese tipo de problemas. Pues lo que resulta es que tienes 7 usuarios que tienen contraseñas hackeadas de distintas redes sociales porque la utilizaron en Facebook, Netflix, WhatsApp, todos estos sitios en Internet, y como hackearon a esos sitios, pues también tus contraseñas ahora son débiles. Entonces ahora también hay que checar ese factor. Y pues tener cuidado con los exploits, aquí este caso en el de BlueKeep, en el que básicamente entraban a tu escritorio remoto, entonces estaba el servidor. También, ¿por qué le pondrías escritorio remoto de Windows a un servidor? No lo sé, pero esto pasó en 2019 y todavía en los años actuales muchas empresas son vulnerables a esto porque no existe presupuesto para estar actualizando todos los años al software más nuevo. Es muy fácil que empresas de código cerrado como Microsoft te digan, es que compra el Windows más nuevo para estar al día, ¿no? Si estás al día, estás bien, estás seguro. Pues sí, pero todo esto requiere una inversión, ¿no? Sería como decir, ocupas comprar un auto nuevo cada año para no chocar y no morir. Pues diríamos, pero ¿por qué no? Yo tengo un auto más viejo y aún así no quiero morir o no quiero tener un accidente de autos. Entonces ahora parece que la garantía o el nivel de ciberseguridad depende de la versión más nueva, pero no hay que olvidarnos que siempre ese tipo de vulnerabilidades o ataques van a lo que más se usa, y muchos administradores, por no tener conocimiento de Linux, optan directamente por Windows y luego no se dan cuenta ni siquiera que dejan ahí el RDP o el Remote Desktop abierto. También se ayudan esas personas de herramientas que te van sugiriendo los exploits, ya que dicen, oye, ¿cómo sabe de 100 millones de exploits que hay? ¿Cómo poder encontrar ese exploit que necesitas? Tienes algunas herramientas que te pueden aportar, como lo vemos en la pantalla, un CVE directamente con un año, en el cual fue 2016, seguido de 5195. Entonces, si yo busco esa vulnerabilidad del 2016, código 5195, corresponde a Dirty Cow. Y siempre será la misma, es una forma de nosotros poder clasificar las vulnerabilidades. Bien, y casi por último, las personas siempre tendrán una herramienta como Metasploit o alguna otra forma de lanzar el exploit a mano. Puede ser en cualquiera de estos lenguajes de programación. Se utiliza mucho Python, Perl, Ruby, C, ya también se utiliza JavaScript, pero hay muchas vulnerabilidades y el código puede estar en cualquier lenguaje de programación. Lo ejecutas con el fin de obtener una shell. Después de esto tienes una ventanita negra donde tú puedes interactuar y hacer cualquier tipo de trabajo de hacking posterior. También quiero hablar de las tendencias, ya vamos a pasar a las preguntas. Quiero comentarles que el Internet de las cosas cada vez es más económico y al mismo tiempo también es vulnerable. Esto hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que estemos incluyendo ahí Alexa y Google Home y tengamos televisiones inteligentes porque ya les compramos un dispositivo que se conecta ahí por el HDMI, pero que también está conectado a Internet, que también tiene una IP, sobre todo hay que pensar en eso, o sea, es un dispositivo que ya pertenece a mi red y que a veces no está lo mejor actualizado y puede ser utilizado en mi contra. Quiero comentarles que el ransomware puede ser
utilizado como servicio y que los ciberdelitos y los ciberdelincuentes están siendo ya rendidos como si fueran un servicio. En ese servicio participan organismos, pandillas, etcétera. O sea, es un ecosistema bastante burdo. Esto también lo hago con el énfasis de comentar para aquellas personas que tengan mucha inquietud sobre el tema, decir, oye, me voy a meter, voy a hacer mi empresa de esto, se ve bomba, me voy a dedicar a repartir ransomware por el mundo. Pues no es algo legal y no es algo bueno, y también hay formas de caer. Algunas personas piensan que por enviar esto en Bitcoin nunca va a haber ningún problema, pero también hay expertos en áreas que sirven para contrarrestar los ataques o descubrir todo lo que hizo un hacker ético. El arsenal de herramientas para vulnerar está en ascenso. O sea, cada vez hay más herramientas como Kali Linux, nuevas distribuciones, nuevo software que sirve para atacar Samba, atacar Active Directory, atacar SQL. Ahora esta otra sirve para otro protocolo. Esta sirve para voz IP. Entonces tenemos una gran cantidad de herramientas en donde somos un martillo y todo lo que estamos viendo parece un clavo. Eso hace que, para que piensen un poquito, de que de cierta manera el atacante los va a ver a ustedes como un lugar para estar golpeando. O sea, no esperen algo diferente de cómo se metieron ahí, si lo tenía bien escondido, lo puse en un puerto que casi no se usa para que no lo descubrieran. O sea, un hacker utiliza herramientas como escaneadores de puertos, que escanean una gran cantidad de número de puertos en cuestión de segundos. Entonces, no confíen tanto en su habilidad para esconder las cosas, tengan un poco de seguridad, a veces excesiva en las empresas. Creo que es lo que hoy en día puedo recomendar. Hubo un tiempo en el que recomendaba, pues, instálate un firewall, instálate un antivirus, las cosas pueden mejorar con el tiempo. Hoy en día el malware se disparó y digamos que estar en internet se vuelve también una carrera en la que algún archivo adjunto que abres del día a día o la mayoría de los correos que recibes pueden llegar a ser basura y contener alguna especie de malware. Pero ¿cuál es la oportunidad? Ya que no todo es malo, siempre hay oportunidades y muy claras para ello, es la inclusión de técnicas sofisticadas para contrarrestar todo esto. De hecho, hay un grupo de seguridad en la ACM que se llama ZigZag, que hace este tipo de cosas específicamente. No digo que este proyecto de inteligencia artificial, pero hacen cosas sofisticadas, se tratan a detalles, cosas que pueden generar impacto para la ciberseguridad en los próximos años. Y sin duda la inteligencia artificial para la detección y prevención de las amenazas es una, y que estos antivirus y las cosas que nos están cuidando al día a día nos ofrezcan una garantía real. Si estas amenazas cada día son más inteligentes, estos worms, este ransomware es más ofensivo, las herramientas para detección y prevención también deberán de serlo y tener una cierta sofisticación para garantizar eso al 100%, que ningún ransomware puede entrar en mi máquina, no importa que este sea de día cero o que ayer acabe de ser programado. Puedo incluir alguna detección, no solo heurística, sino como se menciona, por medio de Deep Learning o Machine Learning, en la que los sensores aprendan de todas las amenazas colectivas y así yo pueda reaccionar a los comportamientos, incluso cuando el código aún no ha complementado la tarea que necesita. Bien, algunas organizaciones adicionales de ciberseguridad donde pueden obtener más información, y yo les recomiendo que para cuestiones de metodologías y prácticas de pentesting está la OSS-TMM y la de ISAF. Y recuerden, no se porten mal porque en la prisión no hay Wi-Fi. Les dejo mi correo en pantalla para cualquier duda adicional. Le agradezco también a los chicos de la ACM por invitarme a esta conferencia remota desde Perú. Y bien, vamos con las preguntas. Espero les haya gustado la charla. ¿Sí? Así es. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? Aquí seguimos. Me Sí. comentan, vamos a tener preguntas, ¿verdad? Así es, vamos a habilitar la sección de preguntas. Para ello pedimos a los usuarios puedan levantar la mano para habilitarles el permiso y puedan realizar una pregunta. Un segundito, voy un poco de agua. Un segundo. Perfecto.
Bien, vamos a empezar entonces con las preguntas. Se le va a habilitar, pueden escribir su pregunta o decirlo Es por audio. preferible que puedan tener el micro prendido, por favor, chicos, para agilizar ese tiempo y también para que más personas puedan ser respondidas, ¿no? Las dudas que tengan. Así que por el momento vamos a estar habilitando algunas personas que hacen la mano, aleatoriamente, claro, y se puedan lanzar su pregunta, ¿no? ¿Ok? Así es. Sobre todo, vamos a habilitarlo y solo a los usuarios que tengan su nombre completos identificados. Continuamos con Alexander Antonio Ponce Castillo. Tiene una pregunta que hacerte. A ver, continuamos. Alexander, tienes el micrófono, el chat es tuyo. Buenas noches, Alexander. Hans, coméntanos. ¿Cuál es tu duda? Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. Desde el punto de vista de su experiencia, ¿cuál es la diferencia entre el hacker ético y el pentester? Ok, bien. Pues diferencia más bien habría sobre el hacker ético o hacker de sombrero blanco, sobre el black hat o el hacker malintencionado para vender la información en la deep web. El hacking ético, como tal, es el llamar o tratar de utilizar estas técnicas, pero sin dañar a las personas. O sea, utilizas el hacking con los parámetros que ya expliqué en un slide, tratando de no manejar estándares de confidencialidad, no divulgar las vulnerabilidades y ciertos patrones. Esto llevan a que sea considerado ético. Un pentester está dedicado a vulnerar, entonces puede ser una persona contratada por una empresa, específicamente de ciberseguridad, con el hecho de encontrar fallos y reportarlos antes de que los ciberdelincuentes lo puedan explotar. Pero el hacker ético muchas veces puede ser pentester. Entonces el hacker ético quizás sea el individuo más como tal, y el pentester es la función o el trabajo que desempeña este hacker ético. Genial. Continuamos con Diego Castillo. Diego Castillo, buenas noches. ¿Cuál es tu consulta? Buenas noches. En tu experiencia, ¿qué tanto influyen los problemas de código como valores nulos o excepciones incorrectamente manejadas para la seguridad de un software? Bien, pues la seguridad de un software es muy importante y qué bueno que mencionas eso. Se debe de proteger de todo. La mayoría de las personas no utilizan herramientas que, lo voy a escribir por aquí para los que tienen suerte, pero se llama SAST o herramientas que principalmente ya no es de forma de caja negra, sino a nivel código. Estamos revisando que no sea vulnerable, que no, si es cuestión de JavaScript, que no tenga cross-site REST forgery, que no tenga cross-site scripting, alguna de esas vulnerabilidades, que no tenga buffer overflow, si son lenguajes como C con limitaciones de memoria. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación, también son las vulnerabilidades que puedan llegar a tener. ¿Qué recomendaría? No utilicen lenguajes de programación muy vulnerables para todo. Hay una fiebre hoy en día de que es que salió React, salió Vue, y entonces son frameworks que tienen 3 semanas de haber salido al mercado y lo que les interesa es rápidamente una GUI atractiva y vender, pero no necesariamente la ciberseguridad. Entonces, depende qué estés vendiendo, pero si tú estás incluyendo tecnología web en tu proceso de creación, trata de incluir código y lenguajes de programación que en su diseño no te permitan que tú, por descuidos, crees vulnerabilidades. Porque esas vulnerabilidades también tú las creas cuando tú no delimitas o no vas sanitizando tu código e impidiendo que pueda haber desperfectos. Entonces sí es algo importante el proteger el código fuente. Bien, Andrés Bermúdez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, bueno, tengo dos dudas. La primera, que yo he estado viendo, eh, tipo tomando cursos de pentesting, y pues lo que me he dado cuenta es que tienes que, o sea,
Lo que yo he sentido es que tienes que estar viendo estos temas todos los días, si no, si lo dejas de ver por una semana, 2 semanas, o no sé, un tiempo determinado, pues se termina olvidando, porque lo que es importante es tener conocimiento base de cómo funcionan las cosas y después conocer las herramientas para poder hacer el pentesting. Pero, o sea, yo siento que si lo dejas de practicar, no sé, se te olvida y punto. No sé si piensas que es lo mismo. Eh, bien, ok. Bueno, esa pregunta es orientada a que a lo mejor si dejas de practicar, pues algo se te puede llegar a olvidar. Lo que yo podría aportar es que el hacking ético o el pentesting salen vulnerabilidades todos los días y el malware sale a diario. O sea, no es como que te vas a dormir hoy, te despiertas en un mes y no ha salido ningún malware. Entonces, el malware sale a día. Tienes que estar actualizado, más también tiene que ver mucho con tu objetivo, cuál es tu principal fuente de trabajo, a qué te dedicas. Yo no me dedico a impedir que salga el malware de Internet como pentester o hacker ético. O sea, yo no estoy ahí para detener las manos o detener el código y activar un firewall en todo el país para que no pase el código de un chino o un ruso. Eso es técnicamente hasta imposible. Más bien, como parte de hacker ético, tú ya estarías involucrado en ciertas actividades como investigaciones o SINT, cómputo forense o alguna otra actividad que sirva para prevenir ese maleficio. El hecho de que si no practiques se te olvide o que un hacker puede estar desactualizado, pues habría que preguntarle a algunos hackers que pues hoy en día se mantienen vigentes. Hubo el caso de grandes personajes que estuvieron incluso en prisión y pues salieron y montaron su consultoría y aún saben hackear, o sea, no perdieron esa esencia. Hay que entender también un poco que las habilidades de hacking dependen mucho de lo que puedas hacer tú con la informática. Entonces los protocolos han evolucionado, pero muchas de las bases de la computación se han heredado de sistemas de hace mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero lo que hoy ustedes conocen como Linux, y que yo manejo Kali Linux o manejo Parrot, y ahí se pueden pelear todos de cuál es mejor o cuál es peor, pero básicamente son sistemas heredados que tienen algunas connotaciones de POSIX y Unix compatible, que son heredados desde BSD. Entonces, desde aquel tiempo, desde los 50, los 60, que algunas de las nociones o las bases de lo que hoy en día un pentester muy habilidoso podría manejar como Kali Linux, realmente se ha originado de comunidades de administradores de sistemas que se han enfocado a la ciberseguridad. Entonces no creo que alguien también pase de moda tan rápido. Si realmente es muy bueno y tiene las bases, esto lo puede solventar sobre toda su carrera. Sí es que a lo mejor hoy en día ya se utiliza más Go o se utiliza Python en lugar de utilizar Perl y otro tipo de lenguajes como C, o sea, han cambiado los lenguajes de programación y también las nuevas generaciones pues están más adaptadas a estos nuevos lenguajes de programación. Ya. Y la segunda cosa era las certificaciones que tú recomendarías. Pues yo tengo de conocimiento certificaciones como primero básico es Security Plus, después enfocado a lo del pentesting sería el CEH y creo que para redes pensaría en el CCNA, pero eso es lo que yo tengo en la mente o es lo que tengo en conocimiento, pero no sé cuáles son las que tú recomendarías. Ok, bien, aquí quiero ser claro en la parte de, pues, lo que tú mencionas está muy bien y creo que son buenas recomendaciones. O sea, Cisco siempre ha sido una buena empresa que ha estado en la parte de networking. Entonces, ¿por qué no aprender de un pionero de la industria o obtener alguna certificación? Yo creo que lo que más hace sentido hoy en día, más que el exceso de certificaciones, es que tu conocimiento sea comprobable o a ti mismo te vaya sirviendo. Voy a poner un ejemplo porque por lo mejor quiero sonar un poco aterrizado y no sonar a que me desvíe de la pregunta por no querer contestar, pero vamos a poner el ejemplo de CEH. CEH es una buena certificación avalada por Easy Council, pero aproximadamente te puede llegar a costar a lo mejor lo equivalente a 50,000 pesos en México, vamos a poner una cifra redonda, independientemente del lugar donde estés tomando el
el entrenamiento, que hoy en día ya no es en sitio, ya todo es virtual y te mandan los videos. Entonces, es un poco a veces confuso lo que recibes por lo que realmente te sirve en la industria. Y luego resulta que si tú vas a hablarles a algunas empresas locales y les dices, es que yo tengo Certified Ethical Hacker versión 8, pues te pueden decir, ¿qué es eso, no? Y qué es, a mí dime que estás validado por el instituto de aquí de mi gobierno o de mi localidad donde yo te voy a emplear. Entonces, sí es importante también que no me llene de certificaciones que a lo mejor no hacen sentido para mi industria. El CCNA es una que, por ejemplo, acá en México, muchas de las universidades te la embeben dentro de tu trabajo. Entonces, cuando ya sales de la universidad, sales con ciertas acreditaciones, pero lejos de buscar así un sello muy importante, traten de aliarse o de buscar una certificación que te dé, pues, conocimiento justo por tu dinero, que sí tenga una cierta validez en el país o en la industria en la que tú buscas moverte. Alguna otra recomendación es utilizar las certificaciones directamente que ofrece Kali Linux, que en Kali ORG ofrecen la de Open Source Security Professional, donde todo te lo enseñan con Open Source. Creo que también ese es un buen enfoque. Nosotros en la OME manejamos una certificación que se llama EPI, que también incluye técnicas de ciberseguridad defensiva y ciberseguridad ofensiva. Entonces, quizá tienes que buscar una certificación que haga sentido y que las habilidades sean las necesarias y el costo-beneficio también pueda ser explotado, ya que creo que es una de las principales cosas por las que las personas no se certifican también o luego ya no entrenan, porque dicen, es que esa certificación está muy costosa, es la que quiero, la que me recomendaron, ¿por qué no tomar otra certificación o conocimiento paulatino? Tampoco digo que se lleguen o dejen caer por algún charlatán que luego resulta que no aprendas, ¿no? Entonces sí buscar a lo mejor qué es lo que tú necesitas, y clases en vivo, clases interactivas, leer un libro, practicar capture de flag. Hay muchas formas de ir escalando en este nivel de conocimiento. Bien, buenas noches, Carlos Villanueva. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, yo quería consultarles según usted, ¿cuáles son las metodologías de pentesting más utilizadas por los hackers éticos? ¿Cuáles son las principales diferencias entre estas? ¿Y cuáles recomienda usted y por qué? Gracias. Ok, bien. Las más utilizadas es OSS, TMM e ISAF, porque son frameworks abiertos. Muchas empresas te van a decir, yo utilizo la certificación o la metodología que desarrollé en mi empresa, pero eso qué validez pueda llegar a tener. Hay algunos otros frameworks que no son tanto metodologías, lo llamaría más formas de compliance o de cumplimiento que están más vinculadas con ISO, como es el caso de ISO 27002, en el cual es un conjunto de procedimientos que implementas en cualquier empresa para decir que ésta está cumpliendo con estándares de ciberseguridad a nivel mundial. Pero para las cuestiones de pentesting, OSS, TMM e ISAF. ¿Y por qué cada una de ellas? Como lo menciono, OSS TMM está orientado a que utilizas open source y todo el framework es con open source, e ISAF también. Entonces, las puedes traducir rápido a una infraestructura. Y el hablar de que alguna metodología privada, es que me dijeron que es muy buena, que ellos utilizan el Titan Methodology, la metodología de Titan. Pues sí, pero ¿y cuál es tu framework? ¿Qué herramientas utilizas? No, es que no te las puedo brindar porque eso es parte del copyright o de mi empresa. Entonces, no podrías llegar a implementar un framework que tuviera seguridad por obscuridad, ya que a lo mejor tendrías que licenciarlo o algo así. Yo no creo definitivamente eso sí es algo que se los puedo transmitir en el tiempo que tengo como investigador de la ciberseguridad. No crean tanto que una empresa lo puede todo, crean más que el código y el open source. Hoy en día la comunidad del hacking está representada y hecha por muchas personas alrededor del mundo, entonces confío más en esa interactividad.
en la que habíamos muchas personas en Debian, muchas personas en Kali Linux. Cuando sale un código o sale un bug, cualquier persona del mundo dice, aquí se encontró algo, vamos a corregirlo, vamos a mejorarlo. No tengo que esperar a que alguna persona de una empresa dé el visto bueno para que se libere un parche. O sea, tenemos más agilidad en la parte de seguridad. Hola Héctor, tenemos una pregunta en el chat. Me dice, consulta sobre transacciones bancarias. ¿Es más seguro realizarlas por web o por app de celular? Considerando que, bueno, el celular tiene una seguridad MAC-free o mediante una laptop también vía web. Ok, para hacer transferencias bancarias, ¿qué es más seguro? ¿Hacerlas por web o por una app en un celular Samsung con seguridad McAfee o una laptop también por web? Bien, ok, entiendo la pregunta y voy a explicar. Sería lo que no esté comprometido y el dispositivo que más confianza le tienes. Sé que es difícil hoy en día. Voy a hablar de algo ahí, ahorita que mencionaron Samsung, no es por tirarle a Samsung directamente, pero algunas empresas han resultado que dentro del software que ya te dan o cuando ya te brindan un dispositivo, ya contiene spyware. O sea, que han encontrado spyware en aplicaciones de HP Care y en aplicaciones de Samsung Care. Entonces, tú ya traes un móvil y alguna software que ya trae embebido o que ya te lo vendieron, tú simplemente lo prendiste y ya venía con esa vulnerabilidad, pues a veces no se las quitan. Entonces, esas empresas en primera tendrían que hacerse responsables. Por eso no puedo garantizar que los móviles sean la plataforma más adecuada. Yo consideraría que cualquier host que no esté comprometido, desde la máquina más sencilla y más barata y vieja con Linux que tengas ahí y que no tenga virus, te puede servir. Hacerlo a lo mejor con un servidor de alto rendimiento y el mejor hardware en una máquina con Windows 10 que tiene 100 virus y que ahí tienes un zoológico ahí de virus. O sea, el chiste es que tu máquina no esté comprometida y que desde esa máquina las transacciones se hagan seguras. A eso también te añadiría un pequeño consejo de no conectarte en access points que no conoces. Hoy en día es muy común eso y también cómo queremos estar protegidos si la primera línea de defensa a veces la rompemos, ¿no? Así de que, es que quiero internet, a ver, compárteme tus datos, ¿no? Y ahí nuestros amigos nos comparten los datos, los access points, o resulta que alguien de otro salón de nuestra escuela siempre deja la Wi-Fi abierta y le pone celular de Lalo, y yo siempre me conecto al celular de Lalo para poder utilizar sus datos y mandar mis mensajes de WhatsApp. Entonces, hay que empezar también por ver a dónde nos conectamos. Y si cuidamos que nuestros dispositivos estén bien cuidados en lo físico y que no estemos comprometidos en la parte wireless y que aparte el sistema de archivos no tenga ningún virus, solamente así te podría garantizar que estás bien. Entonces, sí se ha vuelto complejo. Sé que no era quizá la respuesta que estabas esperando, así como, no, pues ya me dijo que el celular, déjame lo hago desde el celular. Desgraciadamente no es eso. Tienes que buscar que tus dispositivos no estén comprometidos. Hemos llegado a experimentar casos de clientes que tienen su celular comprometido. En algunos otros no es su celular, es su laptop o es su máquina de escritorio. El malware llega por distintos lados y a veces compromete dispositivos que no quieres. Ok, vamos antes de terminar ya ese tiempo, vamos a dejar una pregunta más, por favor, porque el siguiente ponente también es a las 9, así que vamos a dar pase a una persona más. A ver, por favor, un ratito. Emir. Hola, Emir. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu pregunta, Emir? Emir ha escrito su pregunta en el chat. Dice, en ciberseguridad, comúnmente, ¿cuál es el lenguaje de programación que más se usa? En ciberseguridad, ¿cuál es el lenguaje de programación que más utilizamos? Vamos a decir Python. No es mi lenguaje preferido, pero quiero mencionarlo, ya que sí quiero dar cavidad a que con Python pueden hacer lo que quieran. Y es un lenguaje nuevo, fácil de aprender, muy utilizado. Muchos scripts hoy en día o funcionan con Python 3 o Python 2,
pero funcionan. ¿Y eso por qué? Porque me permite hacer cosas muy rápidos el lenguaje. Por poner un ejemplo, hay librerías como Scapy que me sirven para la manipulación de paquetes. Entonces yo rápidamente puedo embeber algunas librerías de ellas, hacer DNS spoofing, DHCP spoofing o programar algún servidor crafteado. O sea, yo puedo hacer básicamente cualquier paquete, ya sea bueno o malicioso. Ahora, Python ofrece muchas ventajas para Big Data, matemáticas, etcétera, y toda la cuestión de sockets y networking está bien soportada. Otra opción buena sería Go, y creo que para personas interesadas en el desarrollo de Linux internamente, pues C sigue siendo uno de los pilares fundamentales. Si sabes C, podrías interfacearte con muchos lenguajes. Y ya como otra opción y detalle personal, le recomiendo echarle un vistazo a Rust, ya que es un lenguaje de programación que se puede compilar, que no tiene algunas vulnerabilidades como lo tendría C en el mal manejo de la memoria, lo cual permite que no seamos susceptibles a buffer overflows y algunos ataques comunes en el software. Entonces, si en algún futuro hacemos un sistema operativo hecho con un mejor lenguaje de programación, todo nuestro sistema estará más completo. Muchos de los problemas hoy en día es porque estamos heredando vulnerabilidades de hace mucho tiempo que se han hecho por utilizar el lenguaje C, que principalmente se utiliza para Linux y muchas de las aplicaciones que utilizamos al día a día. Hola. Bien. Bueno, tengo 3 preguntas. Primero, antes saludarte, Héctor, sé que eres el exponente, ¿no?, de México y felicitarte por ello. Esta exposición está siendo magnífica. La primera pregunta es en torno a la parte del Zero Day, ¿dónde poder encontrar, ¿no?, para poder aplicarlas? El segundo es en torno a cómo poder cuidarse, cómo poder protegerse ante la parte de la minería que se instala en los servidores, ¿no? Hay que protegernos por ese lado. Hay scripts maliciosos que hacen que la minería pueda consumir todo el RAM. Y la última pregunta es en torno a la parte del chip móvil, el SIM swapping, ¿no? Es el riesgo que existe en todo el mundo. Cómo poder disminuir o cómo poder hacer frente a este problema del SIM swapping, que ha sucedido también hasta en famosos por obtener el número de teléfono y acceder a sus cuentas que están asociadas a la parte móvil. Eso serían las preguntas y gracias, Héctor, por estar presente. Bien, muchísimas gracias. Voy a enfocarme más en la última pregunta, ya que considero que es la que tiene más enfoque en lo que actualmente está sucediendo, que habla del SIM swapping o cómo están tratando de atacar, no solamente tratando, sino teniendo mucho éxito en atacar la telefonía y por ende las redes sociales. Hay que tener en cuenta que cada que nos suscribimos a una red social, algunas personas ponen el doble factor de autenticación y cuando no, generalmente nuestro móvil o nuestro número de teléfono se está volviendo un mecanismo al cual nos mandan un SMS y nosotros respondemos o activamos algún código. Esto las personas malintencionadas pues saben cómo utilizar todo este tipo de técnicas. Voy a añadir algo que está muy vinculado, que son técnicas de QRL jacking y otros mecanismos que sirven para la estafa móvil, en lo que básicamente tu celular ya es tu mecanismo de autenticación y tu número pues debería de ser confidencial. Si esto lo conjuntamos con los leaks y lo que las personas pueden obtener por medio de alguna técnica OSINT, que básicamente consiste como desde utilizar Google Hacking para buscar a una persona, como algunos metabuscadores más sofisticados como lo puede llegar a ser Shodan, en el que tú puedes buscar y filtrar rápidamente algún país, por ejemplo, y buscar toda la infraestructura del mismo. Entonces, hay muchas herramientas que me pueden llegar a servir para complementar toda esta información. El SIM swapping no es una técnica de la cual te puedas salvar, tampoco por esconder tu teléfono y demás. Tiene que haber una forma conjunta de llevar todo esto. ¿Qué haría yo? Pues cuidar dónde dejo el móvil, cuidar no pasar mi número telefónico,
no publicar mi identidad en Internet. Sé que eso se ha vuelto complejo porque nuestra identidad está en Facebook, nuestra identidad está en LinkedIn para poder buscar trabajo y relacionarnos con personas. Entonces, no solamente está en una red social, sino ya tenemos en 7, 20 redes sociales diferentes nuestra información. Entonces, luego correlacionarla se vuelve sencillo. A esto voy a añadirle también técnicas que utilizan principalmente los ciberdelincuentes, como lo vienen siendo Skype Resolvers o algunos conversores por medio de búsquedas también de transformadas o SYNT o diferentes APIs en las que el número telefónico que tienen simple lo convierten en otro dato. Entonces, de un número telefónico sacan el nombre de la persona o el nombre de algún familiar o sacan algún otro tipo de información parcial, pero que les sirve para ir escalando. Entonces, pues sí se vuelve grave todo esto. Y bien, sé que estoy un poco fuera de tiempo, pero quise complementar un poco la charla. Les dejé por ahí una muestra de phishing y les publiqué el link para que lo puedan ver. Y ahorita en pantalla estoy mostrando cómo se puede llegar a mapear toda esta información y buscar empresas específicas dentro de Perú, por poner un ejemplo, gente que está dirigida al crédito, o puedo buscar aquí el término de gas para buscar qué más tengo. Y luego, posteriormente, aquí filtrarlo por país. Entonces, esto ya le está dando a las personas ciertas IPs y segmentos. Esto lo copian, se complementan de herramientas como Nmap para poder escanear segmentos. Y así las personas van haciendo la primera fase que tiene que ver con el escaneo. A esto mismo, buscan exploits en sitios como ExploitDB. Cuando ya logran mapear las IPs con la infraestructura que está corriendo ahí, los servicios y los puertos, aquí me dice que está corriendo, por ejemplo, un Apache o un MySQL, van a buscar un exploit predeterminado para esto, se fijan que sean compatibles, lo descargan y luego lo ejecutan. Entonces, el proceso cada vez se ha vuelto un poco más sencillo y tenemos estos metabuscadores que lo que permiten es que la persona no esté analizando por sí misma, sino que esta información se está recolectando todo el tiempo en Internet. O sea, son metabuscadores. Si tú lo pones ahí, así como Google te indexa, si no le pones a tu servidor web o a tu aplicación de Internet de las cosas hasta aquí, pues se introduce y luego te mapean y ya sales aquí en esta red todo expuesto y todas tus vulnerabilidades aquí por orden, por año, etcétera. Espero esto haga un poco más demostrativo cómo las personas van haciendo el uso de la información. Bien, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Te quiero hacer llegar una pregunta propia también del equipo de ACM. Nosotros queremos saber cómo, a tu parecer, en este periodo de pandemia ha podido evidenciarse en esta etapa de sobredigitalización que ha tenido la población. Se ha podido evidenciar mucho más casos de ciberataques. ¿Cómo se ha reducido? ¿La gente tiende a usar más los servicios? ¿Ha habido mucho más vulnerabilidades? Ok, bien. Pues sí, hoy en día realmente sí se han incrementado. La cuestión de la pandemia ha hecho que las personas se conecten a las VPNs que estaban abandonadas, ¿no? Antes te decías, ¿para qué tengo la VPN? A raíz de esta situación, pues muy drástica, las personas se volvieron expertas en lo que son las VPNs, ya todos la utilizamos, porque si no, ¿cómo te conectas? ¿Cómo vas a hacer home office si no estás conectado a la oficina, no? Es la única forma ahora de poderte conectar a la oficina, aunque sea remoto. Esto ha hecho también que vulnerabilidades específicamente, voy a poner un ejemplo pues grave, pero no fue el caso de Fortinet, en el que así hicieron un leak de todos los certificados de las VPNs y a qué empresas estaban dirigidos. Entonces, muchas empresas compran software o confían su ciberseguridad en un tercero y cuando este es hackeado, pues son realmente afectados. Vamos a poner otro ejemplo, el caso como lo fue de Zoom, en el cual por medio de una técnica que se llama Zoom Bombing, entraban a tu sesión de enseñanza remota y luego las personas se ponían ahí a compartir la pantalla, cosas que no debían y jajajiji, todo era una cosa de burla y gracia, pero realmente era denigrante porque es un software que estaba hecho a la enseñanza y por qué las personas no ponían passwords y luego por qué existía una técnica para bypassear esos passwords.
Creo que estamos viviendo en un mundo en el que todo se hace de manera remota, subestimamos por mucho tiempo lo que era la inseguridad informática. Las personas, tú llegabas, hacías un pen testing y decías, creo que tu empresa es vulnerable y que tiene 5 o 7 fallos críticos. Y decían, pues sí, pero es que tú eres hacker, pues así como no, así que chiste. Tú sí pudiste encontrar todas esas 7 vulnerabilidades, pero la mayoría de las personas que entran aquí, pasan por esa puerta, no van a encontrar ninguna vulnerabilidad. Entonces, no podemos actuar así porque ya luego cuando pasa el segundo punto, que es donde ya me atrevo yo a reclamar, que vemos instituciones financieras hackeadas, entidades de gobierno de México, de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia hackeadas, pues ahí sí les podemos decir por qué las hackearon, o sea, no están haciendo la inversión adecuada para protegerse. No sé qué esté fallando mal o que haga falta recoger y que haya falta parchar. Para eso deberían de contratar especialistas o tenerlos dentro de las mismas agencias, pero ese simbolismo de que veamos que a Facebook lo hackean, a WhatsApp lo hackean, introducen un backdoor en PHP, ha creado una serie de desconfianza, y el hecho de que todo sea remoto y que confiemos en estas herramientas nos va a tener una gran incertidumbre como usuarios del ecosistema de Internet hacia lo que se viene. Más sin embargo, yo todavía soy optimista y creo que hay muchos especialistas y gente a nivel o a favor de la ciberseguridad que van a tratar de defender, y siempre debe de haber una equivalencia, ¿no? O sea, sí está avanzando el cibercrimen a pasos agigantados, pero también en el mundo de la ciberseguridad se están viendo las debilidades y se ha apostado en inversión para mejorar estos errores. Bien, Héctor, tenemos otra consulta, y es en relación a tu parecer sobre las criptomonedas. ¿Le ves un futuro, un gran futuro a las criptomonedas? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu forma de ver a este tipo de software? Bien, pues yo lo considero como un método alternativo. Si me preguntas al día a día de si utilizo el Bitcoin, realmente sí. En el mundo en el que me muevo, puedo comprar servidores con Bitcoin, nombre de dominio con Bitcoin. Es mejor comprar con Bitcoin porque resulta que compré 5 y ahora ya tengo 20. Entonces parece ser una moneda mágica que se replica y la gasto, y entre más gasto, más tengo. Entonces, pueden las personas verlo como algo alternativo, pero los que nos movemos en este mundillo, claro que alguna vez la hemos utilizado, vamos a verla básicamente como otra moneda, ¿no? Pero que sirve para intercambiar con personas que están cuidando su anonimato y que no tienes una disponibilidad o cercanía. Si yo quiero comprar un código a alguien de Asia o comprarle un código a un programador de la India, alguien en Suecia, en Finlandia, y le digo que le voy a enviar algunos dólares, incluso el dólar puede llegar a ser visto como que, ay, pues es que yo acá manejo una moneda mejor que el dólar, ¿por qué me vas a pagar con esas cosas? Luego nadie me las quiere cambiar. O sea, el dólar tiene buena aceptación, más sin embargo puede haber algún país que no la quiera, y el pagar con estos assets digitales o activos digitales consiste en ese poder. Yo hoy en día no solamente sirve para darle este valor, hay que hablar también, y me podría llevar mucho tiempo, así que voy a ser muy básico, pero las criptomonedas como es Ethereum incluso almacenan códigos o contratos inteligentes dentro de ellos que van a servir para el mundo del cyber assurance, que por poner un ejemplo muy sencillo es VeriSign te va a ofrecer un certificado de seguridad que si lo hackean te ofrece un contrato digital en el que te paga cierto dinero. Entonces, si te hackean, yo como empresa que te protejo, te estoy ofreciendo un seguro. Entonces, pues esperemos que no te hackeen, pero si te hackean, pues te voy a pagar un deducible y te voy a pagar dinero. Entonces, hasta cierto punto, te conviene estar en mi empresa, y si llegas a ser vulnerado, yo te daré un incentivo porque se ha quebrantado la seguridad. Creo que está muy orientado a ello, a cuestiones de smart contracts y a darle un valor que nunca se ha tenido. Hemos visto mucho debate y no quiero entrar en ello. Ya se metió John McAfee en serios problemas por ello, legales, pero de igual manera hay otro tipo de ejemplos que no son tan graves, ¿no? El mismo Elon Musk de Tesla ha recomendado el uso de Bitcoin. Sí se dice que es una moneda especulativa que aproximadamente explotará y demás. Mira, yo tengo mucho tiempo utilizándola, solamente la veo subir y me ha servido al día a día para comprar cosas.
con Bitcoin. Entonces yo principalmente no puedo hablar mal de esa moneda. Perfecto, Héctor. Desde ya te agradecemos por una genial ponencia. Con esto nosotros ya tenemos bastante que indagar. Estamos muy agradecidos por la ponencia y nos va a acompañar nuestro compañero Jiret y Misael para poder cada uno dar un último mensaje. Misael. Excelente, muchas gracias. Jiret, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha, Jiret. Sorry, que mi internet es un poco lento. Pero, no, Héctor, de verdad, muchas gracias en primer lugar por esta presentación, por el hecho de poder acompañarnos a esta hora. También entiendo de que la diferencia horaria también a veces puede chocar un poco, sobre todo porque lo hemos hecho un poco tarde. Sin embargo, pues agradecerte por tu tiempo, por todas las coordinaciones que hemos estado haciendo y a nombre después de ACM, así como de la Universidad UPC, agradecerte por todo ello, esperando que en un futuro podamos seguir trabajando juntos y bueno, pues que podamos volvernos a encontrar también, ¿no? Eso sí. Muchas gracias, gracias por todo el conocimiento que nos has dado. Muchas gracias a todos ustedes. Hola Héctor, Compartir. Misael, buenas noches. muchas gracias. Hola Rick, hola Jiret nuevamente. Muchas gracias Héctor por haber aceptado la invitación para poder brindar esta conferencia que ha sido muy interesante. Quiero agradecerte también a nombre del equipo y esperamos volver a encontrarnos más adelante en una nueva presentación. Muchas gracias nuevamente, un gusto conocerte. Así es. Genial, Héctor. Te agradecemos por esta genial ponencia. Ya tenemos la oportunidad de poder compartir nuevamente este espacio. Hasta luego y claro que nos podemos ver en un futuro no muy lejano. Hasta luego. Sigan hackeando todo el tiempo. Genial. Muchas gracias. Bien. Vamos a darnos un break de 5 minutos para poder continuar con la siguiente ponencia.